Buenos días a todos y a todas. Eh, Nuevamente, ya que, aunque ustedes no lo crean, hay aprendices que de pronto apenas están entrando al curso por diversos motivos. Entonces, les recuerdo que la forma más rápida para ingresar a los cursos del SENA, a los cuales ya usted está matriculado, es por la página sena.territorio.la. Entonces, ahí usted se va al enlace donde dice ingreso a cursos LMS Sena, digita, escoge su tipo de documento, escribe su número de Buen día, documento y la profesora. contraseña, buenos días, y la contraseña que es la misma de Sena Sofía. Entonces usted dice ingresar. Esta es la forma más rápida para el curso. Una vez usted ingrese, usted le van a aparecer aquí cursos en los cuales usted está matriculado. Personas de pronto tiene un solo curso, que es este, el de electrónica magnitudes, y otros que de pronto tienen dos o tres cursos matriculados. ¿Sí? Entonces usted busca su curso, en este caso el de electrónica magnitudes, ingresa y a mano izquierda está el menú de él. Puede que salga un guía, pero va a haber el menú herramientas. ¿Ya? Dentro del menú herramientas está un enlace que se llama contenido del curso. Después nos vamos, después nos vamos aquí donde dice proyecto y esta es la última semana de estudio, o sea, nos tenemos que ir donde dice actividad 4. ¿Ya? Dentro de actividad 4, lo primero que siempre recomiendo es que bajen la guía de aprendizaje, ya que es la que nos direcciona en lo que tenemos que hacer. Lo otro que deben bajar es el material complementario, que es el material de estudio. Que es este que tenemos aquí. Entonces, veamos de qué se trata el material de estudio. Dice que trata de leyes básicas en el análisis de circuitos. Y en la tabla de contenido nos dice de que las leyes básicas son la ley de Ohm, la ley de Watt. Y se habla del cálculo aritmético de resistencia serie, paralelo y mixto. Entonces, eh, este es un documento donde hay que tener bastante cuidado, ¿ya? O sea, hay que leerlo con calma, ¿ya? Entonces aquí ya nos hablan de la ley de Ohm. La ley de Ohm es una fórmula que nos dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje o tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Y igual a B sobre R, ¿no? Y nos dan ejemplos de aplicación de la ley de Ohm. Entonces, eh, nos dan la incógnita de
de la corriente nos dan el voltaje, nos dan la resistencia. Simplemente es aplicar la fórmula I igual a V sobre R, entonces reemplazamos los valores de voltaje y de resistencia, dividimos y eso da 10 amperios. Entonces, aquí nos dan otro ejemplo, igual hay que encontrar I, entonces simplemente es aplicar la fórmula, ¿no? Eh, Estos ejemplos que están aquí, ¿ya?, son fundamentales en una pregunta que tiene la guía de aprendizaje. Bueno, la guía no, el taller que deben presentar esta semana, ¿ya? En la ley de Ohm, despejando, puedo tener voltaje igual a I por R. Aquí también puedo despejar y tener la resistencia igual a voltaje por corriente, ¿ya? Entonces aquí hay un ejemplo para encontrar el voltaje. Lógicamente nos tienen que dar, si voy a encontrar voltaje, nos tienen que dar la corriente y la resistencia. Entonces en el ejemplo están los dos valores respectivos. Y en el caso de que quiera encontrar la resistencia, nos tienen que dar voltaje y corriente. Y ahí tenemos el ejemplo. Nos hablan de la aplicación de la ley de Ohm en el circuito serie. Esta es la forma física de un resistor. Este es el símbolo europeo y el símbolo, digamos, el que más utilizamos, que es el estadounidense, ¿no? Esto es un circuito serie. Aquí nos hablan de que debemos encontrar la resistencia total, que la resistencia total es la suma de los resistores, de los valores de los resistores, ¿ya? Que después de que hemos encontrado la resistencia total, encontramos la corriente total aplicando la fórmula de la ley de Ohm, ¿ya? Este es un circuito paralelo. Nos dan la forma de encontrar la resistencia total del circuito paralelo. Esta fórmula solamente aplica para dos resistores en paralelo. Entonces, en este caso tengo tres, entonces tengo que hacer uno primero, o sea, digamos, estos dos primeros, y el resultado de este, hacerlo con este. Si quiero emplear esta, pero lógicamente hay otra fórmula general para la N resistores en paralelo. Entonces aquí lo están haciendo paso a paso, ¿ya? Ese es el resultado parcial de los dos primeros y ese resultado parcial lo hacen con el último resistor. Entonces ahí está bien explicadito, hay que leerlo con calma. No olvides, digo, cojan las cosas con calma. Entonces aquí nos dicen que este circuito de tres resistores es equivalente, tres resistores en paralelo es equivalente a este circuito con un solo resistor. Y para encontrar la corriente, la misma fórmula de la ley de Ohm, ¿no? En este caso aquí nos dan voltaje, corriente y hay que averiguar la resistencia. Entonces simplemente es R igual a V por I. En un circuito mixto sí hay que tener mayor precaución. Entonces, se resuelven los resistores, sea en serie o en paralelo, que no interfieran con el resto del circuito.
Entonces, en este caso, R3, R5, bueno, debería ser R6, ¿no? ¿Ya? O R4. Estos tres resistores están en serie. Entonces, yo puedo resolver estos tres sin que me interfieran con el resto del circuito. Y estos dos también están en serie y los puedo resolver sin que me interfieran en el circuito. Entonces, si resuelvo estos dos, me queda uno solo aquí. Si resuelvo estos tres, me queda uno solo aquí. Y los dos resultantes me quedan en paralelo. ¿Ya? Ese es un circuito mixto. Entonces, aquí nos dan el ejemplo de cómo resolverlo. Lo que le decía, ¿ya? Entonces, ahí está paso a paso cómo resolvieron el circuito y cómo encontrar lo que nos están pidiendo. Y la última es la ley de Watt, que habla de la potencia. Nos dice que la potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, ahí hay ejemplos de cómo averiguar la potencia, ¿no? Yo puedo combinar la ley de Watt y la ley de Ohm y obtener otras fórmulas, pero que son, digamos, semejantes. Entonces, digamos que a partir de que potencia es igual a B por I, entonces yo puedo decir que potencia también es I al cuadrado por R, ¿ya? O puedo decir que potencia es voltaje al cuadrado sobre R. Y aquí tengo la rueda de fórmulas, donde si quiero encontrar I, puedo utilizar una de estas tres fórmulas dependiendo los datos que me den. O sea, y si me dan potencia y voltaje, entonces yo empleo esta fórmula. Pero si me dan voltaje y resistencia, entonces empleo esta fórmula. Y si me dan potencia y resistencia, entonces empleo esta fórmula. Entonces son tres fórmulas diferentes que tiene cada unidad de cada unidad, dependiendo de los valores que nos estén dando en el ejercicio, ¿no? Entonces, este es el material de estudio de esta semana. Léanlo con bastante calma, ¿no? Entonces, la guía de aprendizaje nos habla en la formulación de actividades de aprendizaje, la actividad de contextualización, que es el foro temático, voltaje y corriente. Entonces, aquí hay un texto, ¿ya? Del señor Robert Boylestad, que está en el capítulo 2 en la página 38, que dice, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Ya? Entonces aquí nos dicen que, ¿qué fue primero? ¿Voltaje o corriente? ¿Ya? Entonces, hay que leernos lo que dice Robert Boylestad en el capítulo 2, ¿ya? Para poder contestar el foro, ¿ya? Entonces, nos dice que después de que usted leyó, analizando la afirmación de Boylestad y sustentando la misma por medio de un ejemplo creado por usted. Entonces, usted en el foro, usted va a decir quién fue primero, si el voltaje o la corriente, con un ejemplo creado por usted.
Eso es lo que tiene que hacer en el foro. ¿Ya? Por eso es importante eh, leer la guía de aprendizaje. ¿Sí? Tenemos una evaluación, ¿ya? Nos dan un link de YouTube para reforzar la ley de Watt y la ley de Ohm, ¿ya? Entonces, ¿dónde está la evidencia? Que el foro, estamos en actividad 4, el foro está aquí, foro temático, le damos aquí, decimos ver foro, foro temático 4, ustedes aquí en responder, ¿ya? Entonces, ojo, analiza la afirmación de Boylestad, pero tengo que leer lo que dijo Boylestad. Y en la guía de aprendizaje le está diciendo dónde encontrar esa afirmación. ¿Sí? Entonces usted tiene que leer lo que dijo Boylestad. Entonces usted escribe aquí el ejemplo creado por usted para decir qué fue primero, si, si el voltaje o la corriente. Cuando usted, con un ejemplo, ¿no? Real. Cuando usted haya contestado, le dice aquí responder. ¿Ya? La evaluación, bueno, aquí está la evaluación. Decimos ver evaluación, ¿ya? Y decimos, aquí nos dicen que nada más son 7 preguntas. Decimos continuar. Entonces, aquí nos dan un dibujito y nos preguntan a qué hace referencia, ¿no? Que es un circuito serie, un mixto o uno paralelo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que usted leyó en, en el material de estudio, ¿ya? Sabrá de que eso es un circuito. Entonces, de acuerdo al siguiente esquema, ¿cuál es el voltaje aproximado que se encuentra en el resistor de 200K? En este resistor. Entonces, aquí a usted le toca resolver esto en serie, después este en paralelo y después este en serie para que encuentre la corriente total, después encontrar el voltaje que cae en este resistor equivalente de aquí y después encontrar la corriente que circula por aquí y después encontrar el voltaje de este centro. ¿Ya? Ese es más o menos el procedimiento en palabras. La ley de Watt afirma que el producto del valor de la resistencia por el amperaje es igual al voltaje. La relación del valor del amperaje por el valor de la resistencia es igual al voltaje. El resultado del valor del amperaje por el valor del voltaje es igual al vatiaje. O sea, aquí nos dice que la ley de Watt dice que potencia es igual a voltaje por corriente. Aquí está con otras palabras, ¿no? Entonces, ¿cuál de las 4 es? Potencia es vatiaje, entonces ojo, ojo con lo que están haciendo. Dice, al convertir 1000 vatios a kilovatios se obtiene, entonces aquí, ojo de que hay una tablita, ¿sí?
donde están los múltiplos, el símbolo y la equivalencia que le van a ayudar a contestar esa pregunta. Dice, en un imán las líneas de fuerza magnética parten del polo sur y regresan por medio del metal de su estructura al norte. ¿Sí o no? Ojo que aquí apenas hay 5, no le vaya a dar a enviar porque faltan 2. Entonces usted se tiene que ir a la segunda página, aquí en siguiente. Entonces dice, si a un circuito en serie se agrega una carga en serie, la corriente aumentará, no cambiará, disminuirá ninguna de las anteriores. Entonces aquí creo que nos colocaron un ejemplo de esa parte. Entonces, aquí está la respuesta. No sé, pero usted tiene que ver qué circuito, los valores que tiene en el circuito para poder determinar esta parte. ¿Sí? Pero ahí está la respuesta. Dice, se tienen dos resistencias conectadas en paralelo de 50 ohmios cada uno. ¿Cuál es el valor de la resistencia total? Entonces usted tiene que emplear la fórmula R1 por R2 sobre R1 más R2 y sabrá cuál es la respuesta. Entonces cuando haya contestado las 7, ahí sí le va a decir enviar. ¿Ya? Y, y lo otro es un taller que consta de 4 puntos. Dice que en los puntos 1 y 3 usted debe hacer cálculos y en los puntos 2 y 4 debe dar una respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el taller? Pues aquí ya tengo abierto el taller. Entonces nos dice que calcular la resistencia equivalente, la intensidad que circula y la caída de tensión en cada uno de los circuitos en series siguientes. Entonces, vamos a hacer el primero. Entonces, básicamente, digamos, lo primero que tenemos que encontrar es la resistencia total. Entonces, esto lo puede hacer a mano, en una hoja, uso lento el computador. Entonces, la guía nos dice, el material de estudio, que la resistencia total es igual a la suma
Está lento. Creo que es por el tipo de documento. Sí, era por el tipo de documento. Entonces, si tengo tres resistores en serie, la resistencia total es la suma de R1 más R2 más R3. Entonces, lo siguiente sería reemplazar esos valores, ¿ya?
¿Y qué más? Profe, buenos días. Excúseme por interrumpirla. Profe, es que tiene el micrófono apagado y no le estamos escuchando. Eh, Pido disculpas, no. Como se me fue de internet, ahora que me uní nuevamente, no me percaté de que tenía el micrófono apagado. Bueno, gracias por la observación y bueno, y repetimos otra vez. ¿Ya? Entonces, calcular la resistencia equivalente, densidad y la caída de tensión. Entonces, repetimos, lo primero es la resistencia total. ¿Sí? Entonces, empleamos la fórmula que nos da la guía, el material de estudio, que la resistencia total es la suma de los resistores en el circuito.
Entonces, como tengo tres resistores, R1 más R2 más R3. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar los valores de los resistores. En este caso, todos valen 10, entonces por eso es 10 más 10 más 10. Eso me daría 30 ohms. Después de que averigüe la resistencia total, lo que tengo que hacer es averiguar la corriente total que circula por el circuito. Y para eso es la ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia. Pero en este caso será el voltaje total, que es la fuente de 9 voltios, sobre la resistencia total o resistencia equivalente que acabo de averiguar. Entonces, reemplazando valores sería 9 sobre 30. Eso daría 0.3 amperios. Entonces ya tengo resistencia equivalente y ya tengo intensidad que circula. La caída de tensión en cada uno de los componentes, ¿ya? Del circuito. Entonces tengo que averiguar la caída de tensión aquí, aquí y aquí. Cuando tengo un circuito serie, este voltaje total se va a dividir en los componentes que tenga. Si tengo tres resistores, ese voltaje se va a dividir en tres. Y la suma del voltaje en los tres me debe dar el voltaje. ¿Cómo averiguo el voltaje en cada componente? Empleando la ley de Ohm, pero la fórmula que es voltaje igual a corriente por resistencia. Como quiero averiguar el voltaje en este resistor R1, entonces coloco voltaje en R1 es igual la corriente que circula por R1. Pero como es un circuito serie, la corriente que circula por R1 es la misma corriente total, ¿sí? Por el valor de R1. Entonces, reemplazando valores, la corriente total me dio 0.3 por 10, eso daría 3 voltios. ¿Ya? Y voy a emplear la misma fórmula para los otros componentes. El voltaje en R2 sería corriente que pasa por R2, pero como es un circuito series, es la misma corriente total. ¿Ya? Entonces, por eso voltaje en R2 es corriente total por el valor de R2. En este caso, 0.3 por 10 da 3 voltios. Y el voltaje en R3 sería la corriente que pasa por R3, que repetimos, como es un circuito serie, es la misma corriente total por el valor de R3. Entonces, corriente total nos dio 0.3 amperios. Por el valor de R3, que el circuito me dice que es 10, entonces eso da 3 voltios. Entonces, si ustedes pueden ver y sumar el voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3, me da el voltaje de la fuente. ¿Ya? Bueno, y lo mismo tiene que hacer con este circuito, que es el segundo circuito. Básicamente tiene que hacer el mismo procedimiento, pero lógicamente aquí ahora los valores cambian. ¿Ya? Ok.
como quien dice, es la misma fórmula, pero aquí ahora los valores son los que van a cambiar. Claro que este ya no se los hago. Entonces R1 ya no vale 10, R1 vale 5, R2 vale 10 y R3 vale 20. Y el voltaje total es 14. Entonces simplemente es cambiar los valores, pero es el mismo procedimiento. ¿Ya? Y el otro circuito que se fue por acá abajo. También nos dan tres resistores en serie. ¿Ya? Entonces, como quien dice, las mismas fórmulas, el mismo procedimiento. ¿Ya? Entonces ahora R1 vale 5, R2 vale 9 y R3 vale 6. Y el voltaje total 2. Pero como quien dice, son las mismas fórmulas. ¿Ya? Entonces ese es el procedimiento que hay que hacer. Ya se los hice para uno. ¿Sí? Simplemente repetirlo para el segundo y tercer circuito. La segunda pregunta dice, al aumentar los valores parciales de resistencia del circuito, ¿qué ocurre con la resistencia equivalente? ¿Aumenta o disminuye? Veamos aquí. ¿No? Si yo aumentara el valor de R1 aquí, cualquiera que sea el valor que yo aumente, así sea un ohmio, así sea un ohmio, ¿ya? Pero vamos a ponerle 20. Si yo coloco aquí 20, ¿qué pasa con la resistencia total? Si usted suma, entonces sabrá si aumenta o disminuye, ¿ya? Entonces, ya se respondió esa pregunta, ¿ya? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con el voltaje que había en esta resistencia al aumentarla? Usted sabe cuánto era el voltaje inicial, ¿sí? Ya lo tenemos ahí, eran 3. Si aumenté esta resistencia, el voltaje, ¿qué pasó? Entonces, ahí usted puede contestar el inciso B de la segunda pregunta. La caída de tensión de la resistencia aumenta o disminuye. Entonces, ya tiene cómo contestar los dos incisos del punto 2. ¿Ya? Listo. El tercer punto lo voy a hacer con este de aquí, con con este circuito. Nos piden resistencia equivalente, la intensidad total en el circuito y la de cada uno de las ramas de los circuitos paralelos. ¿Ya? Entonces, resistencia equivalente, ¿ok? En un circuito paralelo. Entonces, como tengo 3 resistores en paralelo, yo puedo emplear la fórmula
de la resistencia. No veo bien la fórmula porque aquí sí se logra apreciar. Entonces la fórmula es sobre 1 sobre R1 Esta es la fórmula general de resistores en paralelo. Cuando tengo N resistores en paralelo, resistencia total es a uno sobre R1 más uno sobre R2 más uno sobre R3. ¿Listo? Entonces, eh, cualquiera puede ser R1, R2, R3. Simplemente es reemplazar los valores. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Acuérdense que estoy haciendo este, 3, 6 y 9. ¿Ya? Entonces, reemplazamos. Entonces, sería 1 sobre R1, que R1 vale 3, más 1 sobre R2, que R2 vale 6, más 1 sobre R3, que R3 vale 9. Rectifiquemos, sí. 3, 6 y 9. ¿Listo? Entonces, siguiente paso. Siguiente paso es dividir 1 entre 3. Eso da 0,3333. Más, ahora divido 1 entre 6. Eso da 0,1666. Más, ahora divido 1 entre 9.
Eso da 0,1111. Siguiente paso, sumar lo que está abajo. ¿Ya? Entonces, 0,3333 más 0,1666 más 0,1111 y eso da 0,611. Siguiente paso, dividir 1 entre eso. 1 entre 0,6 y eso da 1,6363 ohmios. Entonces, esta es la fórmula que pueden emplear cuando hay tres resistores en paralelo. ¿Ya? Si es muy difícil esta fórmula, entonces pueden emplear la de 2 en 2. ¿Ya? R1 por R2 sobre R1 más R2 hace 2 primeros, así como está el ejemplo en el libro. Después el resultado de ese lo hacen con el último resistor. Lo pueden hacer de 2 en 2, si quieren. O de una sola vez con esta forma. ¿Ya? Después de que averigüe la resistencia total, me piden averiguar la corriente total. Entonces ahí sí no hay, digamos, mucho problema, ya que la corriente, para eso empleo la ley de Ohm, que dice que corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Entonces simplemente es reemplazar los valores. Voltaje total me dicen que es 27 voltios y la resistencia total es 1,6363. Entonces si dividimos 27 entre 1,6363, eso nos da 16,5 amperios. ¿Ya? Entonces ya averigüé la resistencia equivalente y la intensidad total. Ahora me dice la intensidad en cada una de las ramas. O sea, la corriente que pasa por R3, por el resistor de 3 ohmios, la corriente que pasa por el resistor de 6 y la corriente que pasa por el resistor de 9. Entonces, esta misma fórmula. ¿Ya? Pero no va a ser I total, sería la corriente por R1. En el caso de un circuito paralelo, el voltaje es el mismo en todos los resistores. ¿Ya? Entonces, el voltaje sigue siendo el total, pero en este caso ahora sería sobre R1. Entonces sería 27 sobre R1, que vale 3 ohmios. ¿Sí? Entonces, si divido 27 entre 3, eso me da 9. 9 amperios. Ahora, la corriente en R2, entonces, la misma fórmula.
Pero ya entonces no es I total, es R2. Repetimos, el voltaje en un circuito paralelo es el mismo, entonces la corriente en R2 sería voltaje total sobre R2. O sea, 27 sobre 6. Eso da 4,5. Y por último, como hay tres resistores en paralelo, entonces tendría que averiguar la corriente por R3. Sería voltaje total sobre R3. En este caso 27 sobre 9. Y eso da 3. Ahora, la suma de las corrientes por cada resistor en paralelo me debe dar la corriente total. Entonces, si yo sumo 9 más 4,5 más 3, eso me da 16,5. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de comprobar si las corrientes parciales fueron halladas correctamente. La suma de las corrientes parciales me debe dar la corriente total en un circuito paralelo. Ya que en un circuito serie la corriente total es la misma que va a pasar por R1, es la misma que va a pasar por R2 y la misma que va a pasar por R3. Entonces, de esa manera, tienen que averiguar en este circuito, en este circuito, en este circuito y en este circuito. ¿Ya? Y el cuarto punto es, cuantas más resistencias tenemos en paralelo en un circuito, la resistencia equivalente aumenta o disminuye. Aquí me están diciendo que si yo agrego otro resistor aquí de cualquier valor, veamos qué pasa con la resistencia total. ¿Sí? Partimos de que teníamos estos valores. ¿Ya? Voy a agregar otro resistor, un R4. R4 sea de cualquier valor. O sea, no. Puede ser el mismo valor que tenía R1. O sea, no hay problema. Cualquier valor. Vamos a ponerle el mismo de R1, 3. Entonces aquí faltaría agregar más 0,3333. Entonces sumemos abajo 0,3333 más 0,1666 más 0,1111 más otro 0,3333. Eso me da 0,9443. Ahora, si yo divido 1 entre 0,443, el valor, ojo que tenía 1,6. Entonces, ahora el valor sería 1,0589. Entonces, ya usted sabe qué pasó, ¿sí? Si aumentó o disminuyó. Ya usted sabe. ¿Ya? El inciso B, la resistencia equivalente de una instalación paralelo es mayor o menor o igual a la más baja de las instaladas. Bueno, teníamos que
de los valores tenemos aquí 3, 6, 9 y 3. Esos son los valores que tenemos. ¿Sí? El menor valor de los resistores que tengo es 3. Es el menor valor 3. ¿Cómo es la resistencia equivalente? Entonces, con eso usted puede contestar y la equivalente es mayor, menor o igual a la más baja de las instaladas. Ya usted puede contestar. C. Cuanto mayor sea el número de resistencias en un mismo circuito, la intensidad total que circula será mayor o menor. Teníamos que, antes nada más teníamos 3 resistores y me había dado 16,5. Veamos con el nuevo valor de la resistencia total, ¿qué pasa con esa corriente? ¿Ya? Ese sería 27 entre 1,0589. Entonces teníamos 16,5. Ahora al dividir con el nuevo valor me da 25,4981. Entonces, con ese ejemplo, usted puede contestar si se aumenta el número de resistores en un circuito paralelo y la intensidad es mayor o menor. Y usted puede contestar esos 3 incisos. Y listo, entramos a la sesión de preguntas. Julián sigue con la mano levantada. ¿Qué necesitas preguntar, Julián? Eh, Profe, una pregunta, muy buenos días. Sí. Lo que pasa es que yo tuve un problema personal y las anteriores 3 semanas yo no he hecho nada del curso, ¿sí? Entonces yo quisiera preguntar si de pronto con las grabaciones y con las actividades pudiera recuperar como tal el curso. Hay plazo hasta el 5 de septiembre, hasta el domingo que viene, Sí, para señor. entregar todas las actividades. O sea, yo ya tengo acceso a la plataforma y digamos ahí miro actividad por actividad y las voy resolviendo, ¿sí? Ujú. Por eso Y, tienes hasta el 5 de septiembre para enviar todo. bueno. Y digamos, si tengo alguna pregunta o inquietud sobre el curso, ¿hay algún correo que te pueda preguntar? Sí, ahí en la plataforma está el correo. Bueno, esa era la Este. pregunta. Muchas Ok, gracias. listo, Julián. Bueno, ¿qué dudas hay respecto al taller que hay que realizar o la evaluación que hay que realizar? ¿Qué dudas hay? Ahí ya les dejé el ejemplo bien clarito. Básicamente es guiarse de ese ejemplo y hacer los otros ejercicios. Entonces, los escucho. No hay preguntas.
Muchachos, el espacio es de ustedes. Son 3 actividades que hay que realizar: el foro, la evaluación y les recuerdo que todos tienen plazo hasta el domingo, hasta el 5 de septiembre, para enviar todas las evidencias de las 4 semanas. Recuerden que para poderse certificar tienen que tener aprobadas todas las actividades. Una sola actividad que tenga una D no va a permitir certificarlos. Bueno, parece que no hay preguntas, no hay dudas. Entonces, Profesora, dime. mm, ¿este será el último curso o, mm, o habrá otros? No, en la plataforma hay muchos cursos, tú te puedes inscribir en ¿De este es el último todos. o Esta es la última sesión en línea, ya no hay más. bien? Francisco dice que todo está muy claro. Sé quién más comparta la opinión o si tienen alguna duda. Si no hay dudas, doy por terminada la sesión. Buenos días, buenos días, profe. Bueno, yo creo que Buenos días, Eliezer. con la aplicación quedó todo bastante claro y bueno, que repasando el material de estudio, ya ahí podríamos resolver las dudas, Ok, podríamos resolver las dudas. ¿Sí? Entonces, listo. creo que está todo claro. Ok. Les recuerdo que la grabación se monta el día de hoy para que los que no han podido asistir presencialmente tengan acceso y puedan escuchar las explicaciones necesarias. Bueno, jóvenes, espero que el domingo ver bastantes aprendices graduados. El certificado dura aproximadamente un mes para salir. Me refiero a graduados en que aparezcan en el cuadro de honor que es publicado semana a semana. ¿Ya? Espero que el domingo haya bastante, ¿ya? Así como estuvieron en la primera semana. Agradezco la participación de todos, la atención y que pasen un resto de semana muy agradable, que descansen bastante y que hagan todas las actividades. Me despido y espero verlos en otro curso más adelante. Gracias. Ok, Gracias, profe. a la orden. Gracias, profe. Listo. Muchas gracias, feliz día. Feliz día.